Pues buenos días, casi tardes ya, presidente. Muy buenos días. ¿Madrid es un peligro para España en este momento? Bueno, todo lo que pase en un rincón de España, donde sea, y a mayor de concentración de población más todavía, nos afecta a todos. Este es un problema de movilidad, ¿eh? El virus no se mueve, somos nosotros. Por consiguiente, hay una relación absolutamente directa entre la movilidad y la concentración urbana con el hecho del traslado del virus, ¿no? ¿Sería aconsejable cerrar la Comunidad de Madrid? No lo veo ni fácil ni quizás ni quizás útil, salvo que se tomen medidas en el conjunto del país. O sea, Madrid no solo es la capital administrativa y política del país, es en muchos aspectos un centro de intercambio de transportes. No hay nada más que pensar en cómo están dispuestas las líneas radiales de comunicación de España. O sea, veo muy complicado adoptar una medida exclusiva para Madrid si al mismo tiempo no está contextualizada en el conjunto del país. ¿Y qué medidas se le ocurren respecto a que se adopten de forma conjunta en todo el país? Bueno, hay que tener... si hay un confinamiento global, confinar solo Madrid significa condenar al confinamiento a un entorno muy amplio, ¿no? y paralizar directa o indirectamente una parte importante de la actividad social y económica. Yo creo que hay que ver el problema actual como lo estamos gestionando con una cierta perspectiva. Es decir, no hay solución hasta que no haya vacuna. Somos optimistas, la mayoría estamos pensando que esto puede ser cuestión de unos meses. Se trata de convivir con el virus y, por tanto, de intentar hacer una vida lo más normal y con los menores daños posibles en el ámbito económico, social y cultural, conviviendo con el virus y sin que tenga consecuencias fatales. Y yo creo que en ese sentido no hay que engañarse. Estamos haciendo comparaciones que no son correctas. Comparar el número de contagios o las estadísticas de un país cerrado a cal y canto, como supuso el estado de alarma, con un país abierto de par en par, simple y llanamente es mezclar peras con manzanas. Por consiguiente, en este contexto lo verdaderamente importante sería, y nos daríamos por satisfechos como país, si podemos llegar hasta la generación de vacuna sin haber tenido que adoptar otra vez el confinamiento integral, que nunca es descartable, en función de cómo evolucionen las cosas, y reduciendo drásticamente la mortalidad de todos los contagiados. Pero es evidente que no se trata solo de evitar el contagio, sino de cómo gestionar el contagio. Y en su conjunto, yo creo que ahora mismo es evidente que estos meses son muy delicados, porque se está recuperando el trabajo, la vuelta al colegio, etcétera. Pero en su conjunto, la mayoría de las autonomías tenemos perimetrado el problema y tenemos recursos como para abordarlo, sabiendo que va a seguir subiendo, sabiendo que va a seguir complicándonos progresivamente el sistema hospitalario, pero confiando en que en ningún momento vamos a perder el control del... ¿Cree que la situación de la Comunidad de Madrid está en este momento controlada? Bueno, Madrid es la que más incógnita plantea a todo el mundo, y probablemente también a los propios gestores de la Comunidad de Madrid, porque Madrid es Madrid, pero no son solo los madrileños. Madrid es, como digo, es un gran intercambiador social y económico nacional, ¿no? En realidad Madrid no es, la sociedad madrileña no es culpable, más bien lo contrario. Yo podría decir, y lo digo porque además tengo una relación permanente con Madrid, ha sido víctima, digamos, en primera potencia y en primera plana de una de las entradas fuertes del virus ya en febrero, y sobre todo en lo que los epidemiólogos ya tienen muy acreditado, que es la explosión del virus entre el 5 y el 12 de marzo, que está bastante acreditado, en un momento de, como diría, de floración,
y por tanto Madrid se vio envuelta en esa... No es culpa de nadie, yo no le saco una conclusión política ni le saco punta, lo que digo es que sinceramente Madrid es más que muchos millones de habitantes, Madrid es un gran intercambiador. Y por tanto lo que pase en Madrid y lo que se haga en relación con Madrid afecta a la vida económica, social del país entero. Usted tiene una interlocución y una comunicación muy fluida con la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Qué argumentos le da para no adoptar algunas decisiones que se han adoptado ya en otras comunidades autónomas y que han impedido que el contagio fuese a más, cosa que no está pasando en la Comunidad de Madrid? Nosotros, a nivel de recursos internos entre nosotros, los gobiernos, tanto de Castilla y León y Castilla-La Mancha y Madrid, nos hemos venido entendiendo, es decir, que hemos colaborado, nos hemos prestado material, hemos intercambiado experiencias, información, ahora más todavía, porque es evidente que estos meses que tenemos por delante son delicados. Digamos, esa es la parte, digamos, cotidiana de la gestión, ¿no? Ahora, sobre Madrid hay que tener en cuenta que hay que actuar de manera consorciada todos, ¿eh? O sea, la principal responsabilidad siempre estará en la comunidad autónoma, desde el punto de vista de la gestión sanitaria, pero Madrid es una cuestión de Estado, ¿eh? No es una cuestión solo de la Comunidad de Madrid, no nos engañemos, nos afecta a todos, como si me permite, todo lo que pasa en cualquier sitio de España termina siendo visto fuera de nuestras fronteras como un problema nacional. A lo mejor alguien ha pensado que en agosto, que se dispararan las cifras en una comunidad y no en otras, se veía fuera de España como un problema territorial. No es cierto, al final nos ha afectado al conjunto de los españoles, ¿no? Por tanto, es muy importante que sigamos teniendo claro que la única manera seria de abordar el problema es con una estrategia coordinada nacional, que se apoye en las 17 patas que somos las autonomías a la hora de la gestión, pero lo cierto y verdad es que se requiere una enorme coordinación, y cuanto más homologables sean las medidas en unos sitios y en otros, mucho mejor, en tanto que no se cortocircuita la movilidad. ¿Existe esa estrategia coordinada nacional en este momento o el Gobierno ha decidido que sean las comunidades autónomas quienes asuman ahora el desgaste por la gestión de la pandemia? Bueno, yo creo que hay una inercia de coordinación y hay una vocación de coordinación. Agosto ha sido un mes en ese sentido un tanto extraño. Yo no hubiera estado de más un plus de coordinación entre todos en agosto. ¿Quiere decir que en agosto ha estado ausente el Gobierno de España respecto a la pandemia? No me refiero al Gobierno, me refiero entre todos, las autonomías. De alguna manera agosto ha sido una especie de experimentación. Y yo creo que la conclusión evidente de agosto es que aquí no hay más remedio que ir todos en la misma dirección y que lo que pase en un sitio nos afecta a los demás, de manera invariable, ¿eh? De manera invariable. Esto no tiene vuelta de hoja, ¿no? En la medida en la que sostiene que Madrid es un asunto de Estado, como lo que pueda ocurrir en cualquier otro territorio de España, ¿considera que el Gobierno de España tiene que tomar ya urgentemente decisiones sobre lo que está pasando en Madrid? Bueno, pero mi opinión sería que la decisión que pueda tomar en un momento determinado el Estado, en relación solo con la Comunidad de Madrid, lo haga de común acuerdo con la comunidad. Siempre es mejor ir por ese camino que por el contrario. Si entramos en un laberinto de responsabilidades no asumidas o de quién tiene la culpa, no vamos a acabar. Y yo creo que la ciudadanía necesita de certezas para gestionar el virus. Sabemos que hasta que no haya vacuna no se va a curar, pero la gente necesita de certezas. Si se da usted cuenta, desde que ha empezado la pandemia han cambiado muchas cosas, pero no ha sido el Gobierno de España, la propia Organización Mundial de la Salud. Es decir, es que hasta hace una semana no había ningún problema en saludarse con el codo y hoy nos están diciendo que lo hagamos de otra manera. Esto mismo que estamos haciendo nosotros de la mascarilla, yo recuerdo a autoridades sanitarias importantes, nacionales y mundiales, decir que la mascarilla poco más o menos que era un adorno que había que llevar por si acaso en el bolsillo. Es que eso lo he escuchado yo. Y estamos hablando de semanas. Por tanto, estamos aprendiendo todos al mismo tiempo que hacemos camino, ¿no? Y eso vale para todas las autonomías y para todas las administraciones. Yo creo sinceramente que el debate no puede acabar en culpas. Responsabilidad en las soluciones tenemos todos.
Culpas propiamente es imposible que encontremos porque la única culpa la tiene el virus, no tiene vuelta de hoja. Quizás hubo un momento importantísimo de concienciación para todo Occidente en las primeras semanas donde estaba emergente el problema en China. Ciertamente, no sé, probablemente siempre pensó todo Occidente y toda Europa que lo que pasaba en China no iba a llegar, pero ha llegado, y no solo ha llegado, sino que además se ha universalizado, ¿no? Pues, ¿contra el estado de alarma vivían mejor las comunidades autónomas? No. O algunas comunidades autónomas. El estado de alarma no ha significado, el estado de alarma, obviamente, como todas las decisiones que se están tomando son incómodas, a nadie le gusta estar gobernando tomar estas decisiones, ¿no? El estado de alarma creo que era impepinable. Nos metimos en el estado de alarma de manera abrupta, para entendernos, sin una preparación previa, porque casi días antes estábamos con los mensajes de que no había que alarmar. Pero bueno, lo cierto y verdad es que era inevitable, y estas cosas son como son. Creo sinceramente que en el estado de alarma todos los gobiernos autonómicos han estado al frente de su gestión, ¿eh? Y esto lo tengo que decir como un motivo de orgullo nacional. Era legítimo, hubiera sido legítimo, posible desde luego, que un gobierno autonómico dijera, bueno, oiga, como esto es cosa del ministro Illa, pues la ley además deja muy claro que la responsabilidad era del ministro, ni siquiera del ministerio, tal y como venía la normativa estatal, y irnos a casa a ser espectadores, pero eso no lo ha hecho nadie, ¿eh? No lo han hecho ni gobiernos del PP, ni del PSOE, ni los independentistas. Aquí todo el mundo ha estado gestionando y siendo celoso de sus competencias. Es importante, ¿eh? Porque de verdad créame que más allá de los matices, en el contexto, en el coro que han sido las autonomías durante la pandemia, ha habido más niveles de coincidencia de los que yo he visto en los últimos 40 años de democracia. Digamos que a lo mejor la necesidad obliga, o hacer de la necesidad virtud, pero ciertamente, y he visto una dosis de cooperación y de sentido común muy sana, si se puede decir eso en medio de una pandemia, ¿no? No, las autonomías no dejaron solo al gobierno de España con el estado de alarma, no se apartaron ni miraron para otro lado. No me refería a que dejaran solo al gobierno de España, sino como que algunas autonomías utilizaron la pandemia como estrategia de desgaste contra el gobierno de España, y cuando recibieron las competencias plenas para la gestión, igual se han dado cuenta que no era tan sencillo, ¿no? Estoy refiriendo concretamente volvemos otra vez a Madrid. Si Isabel Díaz Ayuso utilizó esto como estrategia política de desgaste contra el gobierno de España, y ahora se está dando cuenta. Pero tengan en cuenta que, primero, hay distintos tipos de estado de alarma. Se podía haber adoptado un estado de alarma no tan estricto, tan de confinamiento integral. Estamos hablando del estado de alarma que hemos conocido. Es decir, que es, digamos, extremo duro, para entendernos, ha sido muy duro. No era un estado de alarma preventivo, fue un estado de alarma a consecuencia de que ya el virus había explotado y estaba absolutamente descontrolado, y por tanto se trataba de hacer un parón en seco, ¿no? Si se hubiera planteado un estado de alarma a lo mejor unos meses antes, claro que esto es fácil decirlo, pero es muy difícil imaginarlo, seguramente hubiéramos evitado muchas dificultades, pero esto, claro, vale para España y vale para el mundo entero, ¿no? Yo creo que el estado de alarma, simple y llanamente, al ser tan extremadamente duro y clarísimo, que es no se puede salir de casa, pues lo único que ha hecho es que las autonomías no nos hemos dejado de responsabilizar de la gestión sanitaria. Y ha habido momentos duros de debate con el Ministerio, hubo conflictos de interpretación de la normativa, qué pasaba con los recursos, estaban estrangulados los mercados, lo hemos pasado todo muy mal, todo el mundo muy mal, ¿no? Bueno, yo en lo que a máster de emergencias sanitarias y de futuras epidemias, que vendrán sin duda a lo largo de este mismo siglo, como máster yo creo que España ha hecho un máster muy acelerado, y las administraciones
y el sistema sanitario ha sacado conclusiones. Tengan en cuenta que el Ministerio de Sanidad lleva décadas ya sin gestionar la sanidad, simplemente como un observador, como un observatorio del sistema nacional, pero la gestión la llevan las autonomías. Y no creo que haya nadie en su sano juicio, que ahora mismo en su sano juicio político, me refiero, que esté pensando en que el Estado tiene que recuperar las competencias. No. Buena parte del éxito ha estado en la gestión cercana, por mucho que te queme la cercanía, de los problemas. Y que en vez de tener un gestor centralizado, ha habido 17 gestores que hemos, si quiere, entre comillas, competido porque nuestra tierra saliera adelante. Una de las conclusiones que tendremos que extraer es que no se debe recortar en políticas sanitarias, es decir, las comunidades autónomas, que se me ocurre el caso de Asturias. El otro día me comentaba un expresidente del gobierno que cada vez que cogía una llamada del presidente del Principado de Asturias cuando estaba en la Moncloa era para pedirle recursos para la sanidad. Y casualmente Asturias es una de las mejores comunidades autónomas que está desde el punto de vista epidemiológico. Tenemos que establecer ya como criterio que no se puede recortar gasto sanitario cada vez que hay una crisis económica. Bueno, ¿ha tenido una consecuencia directa esos recortes en la gestión? Yo creo que la conclusión de fondo, o sea, lo mismo que la crisis económica que vivíamos desde el 2007, que no hemos salido todavía de ella, ¿no? Estamos solapándola. La crisis económica dejó lecciones ideológicas claras de dónde estaba la especulación, de cómo no se puede abusar ni del capitalismo ni de los movimientos económicos absolutamente depredadores, todo eso. Lo dejó, pero fíjese, la sociedad internacional a día de hoy todavía no ha reaccionado frente al origen de aquella crisis. No se han tomado medidas de verdad para evitar que lo que pasó con Wall Street, que lo que pasó con Lehman Brothers, vuelva a pasar. Eso no hay medidas. Se hablaba de mucho de medidas internacionales, de fondos internacionales monetarios que controlaran, de normativa internacional que controlara los posibles desvaríos de las entidades financieras. De todo eso se habló, pero nadie ha hecho nada. Nadie ha hecho nada. Sin embargo, las conclusiones de esta epidemia, de esta crisis, sí son mucho más claras, más evidentes, más indiscutibles. La salud, además de ser un valor en sí mismo, se ha convertido en claramente un factor económico. Si hay algo que hoy puede destrozarnos nuestro sistema económico, son cosas como la salud, o la falta de ella, vamos, en definitiva. O sea, hay que introducir este elemento ya como un elemento más de una coordenada más en el ámbito económico. Las consecuencias que vamos a arrastrar durante bastantes años por la pandemia tendrían que literalmente vacunar a todos aquellos que utilizaron la otra crisis para recortar. Yo lo he vivido en mi propia experiencia, Yo tengo muy claro qué le hubiera pasado a Castilla-La Mancha si hubiéramos tenido que abordar la situación sanitaria de la epidemia con los recursos que nos dejó Cospedal. No digo ya con la moral que nos dejó Cospedal, digo con los recursos que nos dejó Cospedal. No quiero hacer ni leña del árbol caído ni quiero hacer demagogia. Hablaremos del capítulo. La evidencia es alta, es clarísima. Aquí, no sé, menos mal que llevábamos años recuperando. Aún hoy estamos abriendo cosas que quedaron cerradas entonces. No me quiero ni hacer una idea con la cantidad de despidos masivos que se hicieron, de paralizaciones de obras, como hubiéramos tenido que reaccionar. Bueno, eso es evidente. Y aún así, el sistema sanitario se ha visto desbordado, y todos los del mundo, ¿no? Visto con perspectiva, diría que se actuó con precipitación en el desconfinamiento o la llamada desescalada. No. Yo lo que he sufrido más
De verdad, créanme, me he puesto mucho en la piel del presidente del gobierno en esos momentos en los que tenía que ir casi a mendigar y a mercadear con un estado de alarma, ¿no? De verdad que a mí, si me lo llegan a decir hace unos años, ni me lo creo. O sea, cuando un gobierno te está pidiendo al Parlamento tomar decisiones impopulares, que se tenga que estar negociando, que sea objeto de complicación política, esto no pone sino de manifiesto que algo está fallando en el sistema político español. Por Dios, es una cosa elemental. Si el gobierno, que tiene toda la responsabilidad y decide acumular toda la culpa, está pidiendo que le dejen, aunque sea equivocarse, el espectáculo que hemos vivido de tener que estar regateando permanentemente el estado de alarma. ¿Que le sorprendió la actitud de la derecha española? Había un precedente en otro, bueno, de la derecha, y no solo de la derecha, aquí todo el mundo ha intentado que caiga España, que ya lo recogeremos nosotros, claro, era un precedente relativamente cercano. Sí. La derecha, en este sentido, más que la derecha, que es un concepto en donde se pueden mezclar algunas actitudes muy sectarias desde el punto de vista político, Vox, por supuesto, y una parte muy sustancial del PP. Yo creo que Ciudadanos tuvo una actitud diferente todo el tiempo y ahora la está teniendo también distinta, ¿no? Pero, por ejemplo, también hubo regateo en el independentismo, ¿eh? Es decir, que ha costado, y de hecho ha habido negativa. Yo creo que... Bueno, se abstuvieron en las dos últimas prórrogas. Claro, no, pero no es normal que al gobierno le costara tanto esfuerzo ir saltando como una prueba de obstáculos cada 15 días el confinamiento, porque de verdad, si alguien ha pensado que meter a la gente en su casa es algo agradable para el gobierno o rentable, es que no sabe lo que está diciendo. Esto es impopular, y más con las consecuencias económicas que esto estaba suponiendo, ¿no? Con esta situación, en la medida en que usted no descarta, porque decía que no había que descartarlo, un nuevo confinamiento total. Creo que nos vamos a librar, ¿eh? Creo que lo vamos a conseguir, pero claro, no se puede descartar nada porque la evolución del virus es todavía desconocida, ¿no? ¿Y qué actitud se percibiría en ese hipotético escenario del Partido Popular, que ya dijo que no a las últimas prórrogas del estado de alarma? ¿Con qué apoyos sacaría el Gobierno? El primer decreto lo puede sacar porque lo aprueba el Consejo de Ministros, pero no habría una siguiente prórroga. No, pero si la situación se descontrolara... Ahora mismo, ¿cómo definiría la situación? Yo creo que ahora tenemos... hemos ampliado mucho el perímetro del contagio, es decir, hay mucho más contagio, pero lo conocemos. En marzo había muchísimo contagio, pero no lo conocíamos. Y conocer el problema es la base sustancial para arreglarlo, ¿no? Y de hecho hay ahora mismo muchísima más gente, recursos humanos, recursos tecnológicos, trabajando para evitar que llegue el problema a la hospitalización y que ésta a su vez se agrave. Por tanto, hay unas notables diferencias entre... el virus es el mismo, pero unas notables diferencias entre cómo estamos abordando ahora el problema, cómo se abordó entonces. Entonces era todo ignorancia, era una falta de recursos, era ingenuidad si se apura. Es decir, hay gente que lo ha pasado muy mal. Yo he conocido médicos intensivistas que han sufrido mucho, porque era imposible saber la dosis que se tenía que aplicar. Bueno, aquí ha habido un dolor social en conjunto, que no todo el mundo ha sufrido de la misma manera, lógicamente, pero hoy sin duda tenemos muchísimos más recursos para gestionar el virus que antes, muchos más, y más experiencia. Y lo único que hay que tener claro es que el mapa del virus es un mapa que afecta de forma desigual al país, porque tiene mucho que ver con la concentración de población y con la movilidad. Por eso las grandes urbes, el Gran Madrid que hablamos, la zona, digamos, la zona centro, ¿no? Es en sí mismo un... Por cierto, cuando habló de Madrid como bomba vírica, bomba radiactiva vírica, creo que fue la expresión, ¿en algún momento pensó pedir al Gobierno de España que impidiera la entrada desde Madrid a su región para evitar la transmisión del virus? Yo en realidad no planteé que en Madrid fuera una bomba. Dije que en Madrid había caído una bomba vírica, que es distinto. Es considerar a Madrid víctima de la explosión del virus, a hacerle culpable. Yo creo que algunos en el PP de Madrid, porque distingo mucho Madrid del PP de Madrid,
Yo creo que algunos en el PP de Madrid tienen tan interiorizado los problemas que están teniendo que enseguida se dieron por aludidos. Oiga, yo aquí no he hecho la culpa a nadie de haber tirado ninguna bomba, ¿eh? Lo que digo es que en Madrid, con mucha claridad, se produjo una explosión de contagios enorme en España en su conjunto, pero de una manera muy potente en Madrid, y que los que somos vecinos no tenemos ni... Pero en algún momento se planteó solicitarle al Gobierno de España que impidiera la entrada a la región desde Madrid para evitar los contagios, la transmisión. En aquellos momentos carecíamos de, yo creo que de reflexión suficiente como para haberlo pedido. No, pero nosotros, le hablo de hace 2 semanas. Nosotros no nos quedamos a punto de plantearlo, en aquel momento que era el más duro. No nos quedamos a punto de plantearlo. Hoy el dato es diferente, ¿no? Hoy tenemos a miles y miles de personas que siendo de Madrid están en segundas residencias aquí. O sea que hoy el hecho en sí mismo de que se confinara Madrid no evitaría, ni mucho menos, los miles y miles de personas que estamos atendiendo en la comunidad autónoma. Le voy a dar un dato que es elocuente por sí mismo y del que me siento además orgulloso como español, porque no solo ojalá y pudiéramos ayudar todos así, compartiendo el sistema sanitario. A nosotros nos interesa que Madrid vaya bien, y aunque nos cueste arreglarlo nosotros también, echando una mano. Te voy a dar un dato que es de por sí elocuente. Es decir, el año pasado, en abril, el sistema farmacéutico de la región emitió 15.000 recetas. Pues lo típico, de gente que ha venido pues, a pasar unos días, una Semana Santa, y ha tenido que ir a la farmacia por H o por B. Este año, en abril, pasamos de 15 a 200.000. Y en junio. Y en julio, es decir, que seguimos con mucha gente que ha decidido ir y venir, ha decidido asentarse más en la comunidad autónoma. De hecho, incluso, sin duda ninguna, no tengo datos todavía concretos, pero están creciendo de manera exponencial el empadronamiento, que a nosotros nos comporta la obligación de dar educación, de dar servicios. No lo planteo en términos de queja, Ojalá, y la solución fuera que nosotros ayudáramos a descomprimir Madrid. Pues bien como españoles y bien como castellano-manchegos, porque de alguna manera necesitamos que Madrid se descomprima, eso es evidente. Hace poco anunció que iba a celebrar el Estado de la Región, aunque todavía no ha habido fecha. Con las consecuencias de esta crisis, tanto desde el punto de vista social como económico, ¿puede cumplir con su programa de gobierno o incluso adquirir nuevos compromisos a futuro, dada la situación de las arcas públicas y sin conocer todavía los recursos o el reparto de los recursos que van a llegar desde Bruselas, el reparto territorial? Mire, en mi vida no he llegado nunca a una responsabilidad pública si no ha sido como consecuencia de un enorme esfuerzo. Es decir, que no me siento afortunado porque no me siento objeto de ninguna lotería política. Y por tanto, en estas regiones estamos experimentados, por no decir que somos expertos en recuperación. Nosotros estamos en un proceso de recuperación post-cospedal cuando nos ha llegado otra crisis, que en buena medida nos va a obligar a seguir recuperando y a acelerar el paso. Yo no voy a utilizar el COVID como coartada para incumplir. Ahora, evidentemente, el programa de gobierno es un programa que necesitará ajustes en los ritmos, en la planificación, no solo porque sea más difícil de cumplir, sino porque hay que ampliarlo. Es decir, hay muchas cosas que hacer ahora que no estaban previstas hace unos años. Pero lo esencial, que es seguir reconstruyendo la sanidad, reconstruyendo el tejido económico, reconstruir la educación, lo esencial sigue siendo en lo que ya estábamos. En otras regiones a lo mejor no han tenido que hacer ese esfuerzo, pero es que nosotros nos ha pillado la crisis sin chubasqueros, como a toda España, pero teniendo muy claro que el único camino para abordar futuras epidemias y demás, un sistema competitivo en todos los sentidos, es este. Si alguien quiere verlo de otra manera, ya tiene que saber que hoy la amenaza a la economía de cualquier sociedad moderna, abierta como la que tenemos, pasa por muchos factores. Pasa obviamente por un problema ambiental,
pasa por un problema vírico, epidemiológico, pasa por problemas de este tipo. O sea, digamos que la forma hoy de romper nuestra convivencia y nuestro futuro no es solamente las guerras clásicas. Ya hay muchos tipos de guerras y los virus pues van a ser uno de ellos. Me decía mi hijo, un poco medio en broma, dice: papá, la verdad es que no sé por qué os sorprendéis si esto ya viene saliendo en las películas desde hace 20 años, que hay películas de contagios y de virus, ¿no? Y yo, hombre, y luego me terminaba diciendo, a lo mejor algún día vemos hasta zombies, que de esas también hay muchísimas películas. Yo creo que eso, salvo en la política, va a ser más complicado verlos. La política alguno hay. La política también, hay muchos, estamos muchos zombies. Como le veo con ganas de entrar en harina sobre Cospedal, imagino que la lectura del sumario sobre el caso Kitchen, en esa lectura ha reconocido algunas de las cuestiones que ustedes ponían sobre la mesa cuando Cospedal era presidenta de esta comunidad autónoma. ¿El marido de Cospedal era un miembro más del gobierno en esta comunidad? Bueno, desconozco los detalles, para ser sincero. Lo que sí sé es que está afectado un director general, que era un miembro de la policía, que luego fue además premiado con una medalla, que le impusieron en Murcia, precisamente, el Estado, el Ministerio. Mire, yo quiero ser prudente, porque primero por mi condición de abogado. Cada vez que me preguntan por algún caso, y no los comparo, no tiene nada que ver cada uno, pero siempre digo que hay que respetar la presunción de inocencia y el funcionamiento de la justicia. Ya sabemos que todo tiene déficit y que hay problemas, y que todo se malinterpreta a veces. Yo no le deseo ningún mal a Cospedal, ni a su marido, ni a nadie, y además no me verá usted hacer un planteamiento personalizado nunca. Bueno, pero que evidentemente de lo que se está hablando reviste una gravedad seria, esto no cabe ninguna duda. No cabe ninguna duda. En Castilla-La Mancha creo que la inmensa mayoría de los ciudadanos no están sorprendidos. A lo mejor en España, que han conocido más de lejos el trabajo de la época de Cospedal, están más sorprendidos. Aquí no. Aquí yo creo que la mayoría de la gente... ¿Y usted está sorprendido? No, para nada. Para nada. ¿Qué es lo que le ha resultado más reconocible en ese sumario respecto a la anterior presidenta de la Comunidad de Castilla-La Mancha? Bueno, yo creo que es evidente que la comunidad autónoma era solamente aquí se gobernaba sin querer esta tierra y era un pretexto simplemente para actuar en la política nacional y por lo visto en A, en B, en C y en la mitad del abecedario, ¿no? Por lo supuesto. Pero yo de entrada hoy lo único que quiero es que la justicia, al ritmo que pueda, no deje de investigarlo todo y de aclararlo todo. Porque realmente, si se da cuenta, el caso Kitchen, yo soy partidario de expresarlo más en nuestra terminología, pero bueno, el caso Kitchen puede actuar como llaman una bomba de racimo. No voy a querer hablar más de bombas, que van a pensar que entiendo de bombas. Digo, pero que va a actuar un modelo racimo, porque explicará muchas de las otras cosas que han sido causa en otros procesos, ¿no? Sí. Por ejemplo. No, en todas las demás causas paralelas que tienen que ver con Bárcenas, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? ¿Qué tiene que hacer Pablo Casado para marcar un punto de inflexión entre lo que ocurrió en el Partido Popular con Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal sobre Ayasa de Santa María y todo lo que estamos conociendo a través de las instrucciones judiciales para sobrevivir en el panorama político? Bueno, yo creo que está obligado a respetar también la presunción de inocencia, eso es evidente como cualquier responsable público, ¿no? Yo no le puedo pedir a Casado que condene de antemano a nadie, pero cuanto más claro deje que será duro, que será intolerante con esos comportamientos, mejor para la política en general.
Yo lo que no creo que sea camino suyo es enzarzarse en si otros lo han hecho peor, si ahora hay que acordarse del PSOE del siglo XIX o de si Pablo Iglesias, que no. Cada partido político tiene una responsabilidad frente a la sociedad, no solo sus votantes, frente a la sociedad, de su propia ética y estética. Y este ¿Cómo puede sobrevivir un partido político en una democracia habiendo espiado al adversario, habiéndose financiado ilegalmente durante 20 años, habiendo intentado obstruir el trabajo de la justicia, habiendo ocultado pruebas de su propia financiación ilegal? ¿Los españoles somos más permisivos con este tipo de corrupción que con la corrupción económica directamente? Bueno, es que esto es económica, ¿eh? Sí, respecto a la financiación ilegal. Se retorcía la legalidad del Estado básicamente para tapar un problema de corrupción, ¿no? Bueno, se utilizaba la estructura del Estado para ocultar un problema de corrupción del Partido Popular. Es que el problema, es decir, cuando en un partido se tiene la sensación de que la corrupción no es un tema aislado, sino que es un sistema y que afecta a muchos, es más, no se sabe ni siquiera dónde puede acabar, hay una tendencia lógicamente a la supervivencia. Es decir, a veces incluso los edificios más con amenaza de ruina no se caen porque no tienen hacia dónde, caerse. Y por tanto el PP, el Partido Popular, no puede olvidar nadie que ha salido del gobierno como consecuencia de una moción de censura después de una enorme de una sentencia que causó conmoción nacional, y se lo está diciendo alguien que por mucho que la esperara, al verla me resultó realmente dura. Yo creo que era inevitable esa moción de censura, no era un planteamiento táctico. Yo de hecho recuerdo perfectamente haber estado hablando con Pedro Sánchez días antes de la moción de censura y de la sentencia, y le puedo asegurar que nadie estaba en la clave de una moción preparada, ¿eh? Fue toda una reacción, casi una especie de tubo de escape a la situación sin salida que se generaba para una sociedad. Menos mal, la moción de censura desahogó a modo de tubo de escape una gran tensión que se estaba generando en la credibilidad democrática en su conjunto. Otra cosa muy diferente es hacer de ese desahogo un proyecto político. Eso es más complicado, y hacer que además sea sobre el que pivote la política nacional es más difícil y probablemente más inconveniente. Capítulo presupuestos. Si tuviera que elegir, Emiliano García Paje, ¿con quién sacaría los presupuestos generales del Estado? ¿Con la mayoría que hizo posible la investidura de Pedro Sánchez o con Ciudadanos? Bueno, sin duda, siempre con aquellos que quieran unos presupuestos generales del Estado, no unos presupuestos particulares de sus intereses partidarios. Esquerra Republicana, como PDK o como Bildu, al margen de razones de otro tipo, no están pensando en el Estado, salvo para cargárselo. Por tanto, sí, yo haría un planteamiento claramente de aquello que tenga más vocación de durabilidad. Es decir, que es más partidario de sacarlos adelante con los votos de Ciudadanos. Bueno, yo creo que el presupuesto tiene que reflejar el proyecto socialdemócrata del PSOE, que es el partido en el gobierno y es el mayoritario, evidentemente con matices. Pero no vale cualquier presupuesto, o bueno, si cualquier presupuesto diera lo mismo y diera lo mismo de una manera que de otra, ciertamente pues estaríamos hablando de casi de un trámite, de una licencia administrativa. Estamos hablando de un proyecto que, una vez aprobado, estoy convencido de que casi va a ser el que dure 3 años, porque va a ser bien complicado luego volver, no prorrogarlo, ¿no? Por tanto, estamos hablando de un esfuerzo que convendría que fuera muy creíble en Europa y que fuera lo más sostenible, ¿no? La pregunta a hacerse, más allá de las validades, yo soy del PSOE y yo quiero que el PSOE gane por mayoría absoluta, ¿eh? Y sin embargo, creo que soy de los que han gobernado con Podemos, en una región muy conservadora como es Castilla-La Mancha. Es decir, que tengo experiencia en todos los frentes como para saber
que se puede hablar con todo el mundo, que se puede pactar, pero hay que tener siempre muy claro cuál es el objetivo, ¿no? Yo goberné con Podemos, pero buscando ganarles, que no es lo mismo que gobernar con un socio al que no quieres ganar o con el que estás decidido a seguir en la misma proporción. Hay que intentar por todos los medios, cada partido tiene que tener el instinto de ser muy mayoritario y subir en cada elección. ¿Qué quiero decir con esto? Que más allá de los debates entre los partidos, aquí hubieran cambiado mucho las cosas de haberse fraguado un acuerdo en su momento entre Pedro Sánchez y Rivera. No sé si todo iría bien, ¿eh? Lo que sí sé es que al menos las conversaciones serían a 2 en vez de entre 14. Y eso ya de por sí siempre es más fácil. Yo creo que hay que el PSOE tiene siempre el corazón a la izquierda, pero tiene vocación de centralidad, no de centro, digo de centralidad. Pero porque es más creíble, no entiendo lo que quiere decir, porque es más creíble y más sostenible un presupuesto apoyado por Ciudadanos que un presupuesto apoyado por la mayoría de la investidura. No, el si presupuesto lo que va creíble, a ser el presupuesto, como usted bien dice, es el proyecto socialdemócrata del Partido Socialista, que tiene que ser compatible con el de su socio de conveniente y gobierno. creíble será el que se asemeje más a nuestro concepto socialdemócrata, ¿no? Esta es la clave y por tanto hay que tramitarlo con aquello que le permita ser esas dos cosas al mismo tiempo, socialdemócrata y preservador del Estado. Lo que no puede ser es lo contrario, es decir, para los que no creen en el Estado es muy difícil que quieran un buen presupuesto para el Estado, lo querrán para ellos, pero no para el Estado. Por tanto hay que tener esa visión de Estado. Para preservar el estado del bienestar, lo primero que hay que hacer es atender al bienestar del Estado. Y los que procuran el malestar del Estado es muy difícil que busquen preservar el estado del bienestar. No sé. No digo que sea fácil, es evidente que es mejor tener un presupuesto que no tenerlo, porque estamos trabajando con uno de Montoro. Si estuviéramos con un presupuesto ya aprobado por el gobierno del PSOE hace unos meses, seguramente el debate sería mucho más ligero. Con prorrogar valdría. Por tanto, hay que sacar este presupuesto, pero es evidente que este presupuesto es el punto de mira con el que nos van a observar en Europa y sobre la capacidad que tendremos o no de mantenernos dentro de los parámetros europeos, ¿no? Es lo que deseo. Ahora, el punto delicado no está ahí. El punto delicado está en que, ya lo dijo la ministra, yo creo que inteligentemente, la ministra Montero, ¿no? El problema es que no se trata de presentar un proyecto de presupuestos y luego ver con quién se pacta. Cuando se presente el proyecto ya tiene que tener una orientación. O sea, lo que es evidente es que cuando se presente, o sea, el gobierno inevitablemente en el proyecto de presupuestos ya tiene que retratar. Pero, presidente, esa orientación cuál es el tiene camino. que ser una orientación compartida con el socio de coalición, que es Unidas Podemos, porque si no, no estarían gobernando coalición o se rompería el día siguiente la coalición de gobierno. Me pregunto de otra manera, ¿es compatible ese presupuesto de orientación socialdemócrata con Unidas Podemos, con el voto de Ciudadanos? ¿Son compatibles? Bueno, yo creo que Podemos ha hecho compatible muchas cosas que antes pensaba que no lo eran. Si quieren, podemos estar toda la tarde contando cosas que Podemos está haciendo que decían antes que no iban a hacer, de manera que yo no lo veo. Es más, es que ese esfuerzo hay que hacerlo. ¿O qué cree usted? ¿Que vamos a estar toda la vida en España divididos en dos mitades, irreconciliables? Esto no tiene lógica. Es decir, no, es que si lo mejor es tener mayoría absoluta. ¿Y qué le diría a Pablo Iglesias para convencerle de ese hipotético escenario? Que no tengan miedo, que no tengan miedo, que no tienen que tener miedo ninguno a dialogar y a pactar. No pasa nada, es decir, es como los que nos decían al PSOE que no pactáramos con Podemos, porque eso nos contaminaba. Pues el PSOE ha hecho lo que tenía que hacer y Podemos tiene que, digamos que tiene que atreverse a... De hecho, lo está haciendo con ya muchas cosas, o sea que no nos entendamos. O es que el Podemos de hoy es el Podemos es el Podemos de la Puerta del Sol.
¿Hay una operación salvar a Ciudadanos, como dice el vicepresidente segundo del Gobierno, para que el Partido Socialista tenga en el medio plazo opciones de gobernar por la izquierda y por la derecha? No lo creo, sinceramente no lo creo. ¿Entiende que desde su experiencia? No solo no lo creo, sino que yo creo que el mayor problema que tenemos ahora mismo en el mapa político español es que aquí la gente, los partidos en general, solo hablan para su parroquia. O sea, Vox habla para su tanto por ciento, Podemos para los suyos, y lo que realmente se necesita es gente que hable para mucho más público, para muchos más ciudadanos de aquellos que le votan. Esto no tiene vuelta de hoja. El PP es que habla para aguantar como pueda con el 20%, ¿no? A veces veo que mi partido también, no es que se conforme con el 27 o con el 28, es que parece que no es posible pasar al 45 o al 50. No digo que sea fácil, ya sé que es muy complicado, pero esa es la intención. No, hay que... Y eso no te hace ni... Yo creo que los gobiernos y los partidos mayoritarios, además la ciudadanía nos juzga distintos a los que tenemos vocación mayoritaria, de aquellos que saben ya que tienen una confesión minoritaria, pues hombre, yo creo que a los que tenemos vocación mayoritaria tenemos que estar permanentemente ampliando nuestro espectro. ¿Hay mucha gente que ha votado Ciudadanos que podría votar al PSOE? Sí, así ha pasado. En mi tierra es un caso muy evidente. Hay mucha gente que si el PSOE no tiene una actitud centrada o moderada puede terminar obligando a que todo el voto de Ciudadanos se vaya al PP. También. Claro, son vasos comunicantes, ¿no? Y el PSOE, por tanto, el PSOE tiene que intentar que el proyecto de presupuestos se centre en nuestro programa socialdemócrata, que además ahora tiene que ir acompañado del esfuerzo de recuperación que van a significar los 140.000 millones de euros, ¿no? Este es el objetivo central, y dejarse los menos pelos en la gatera que se puedan en la negociación. Esta es la realidad, ¿no? Con unos o con otros. Y desde luego no cambiar presupuesto por cuestiones constitucionales, y menos aún por cuestiones jurídicas, ¿no? Es decir, yo creo que esto es importante tenerlo. ¿Está hablando claro. del indulto? ¿Indulto para los líderes del proceso? Bueno, por supuesto, el indulto y muchas otras cosas. Es decir, hombre, es que el indulto prejuzga el hecho de que la persona a indultar acepte que no lo va a intentar de nuevo. Pero yo lo que vengo escuchando todos los días, incluyendo el otro día el líder de Esquerra Republicana, es que lo van a seguir haciendo, que lo harían otra vez. Claro, como comprenderá, eso es algo absolutamente imposible de prever, ¿no? No, a mí no me importa que la gente tenga una mentalidad independentista y lo reclame, pero tienen que respetar las reglas constitucionales. Esta es la condición básica. Y no mercadear con la Constitución por dos razones. Una, porque no es bueno en sí mismo. No está el país como para abrir más melones. Y dos, porque no pueden. O sea, no crea que ni siquiera con mayoría absoluta un gobierno puede tomar decisiones que transformen el marco constitucional. Eso es una cuestión de todos. Por tanto, que no nos engañemos. Hay que sacar el presupuesto. Hay que sacar el presupuesto sin duda de ningún tipo, porque es básico para la estabilidad del país y porque lo contrario nos llevaría seguramente a convocar elecciones. Pero tenemos que pasar de un esquema político en el que nos importa más que la gente no vote al contrario, es decir, que nos definamos más por el rechazo al contrario que por nuestra propia gestión y nuestro propio acierto. Sí, y es que aquí hay mucha gente que ha cambiado, es decir, que ahora va a votar para que no salga Vox, o va a votar para que no salga Podemos. Y esto ciertamente no es un objetivo positivo, hay que ir a un planteamiento contrario, lo más incluyente posible. Y eso solo lo puede hacer el PSOE. ¿Qué futuro le augura a una coalición que ha decidido normalizar la discrepancia? Bueno, es que no es normal. La discrepancia es habitual, que es distinto. Son conceptos, matices distintos. Donde hay dos, o donde hay más de uno,
donde hay más de uno, hay vocación de discrepar. Y eso pasa no solo en la política, pasa en la vida misma. Por tanto, lo que hay que lo que hay que intentar es que se mantengan unos criterios en unas proporciones razonables. Pero lo que es evidente es que siempre, vamos, son los gobiernos de mayoría y hay diferencias entre unos ministerios y otros porque hay sensibilidades, porque hay intereses. Tengan en cuenta que la gestión de la política es gestión de intereses contradictorios que se contraponen y elegir y priorizar opciones en un mercado austero y en un mercado siempre precario, ¿no? Por tanto, eso es inevitable, ¿no? Las diferencias entre Podemos y el PSOE son inevitables, pero eso no quiere decir que sean normales, son habituales, normales. ¿Es normal que el vicepresidente segundo del Gobierno se reúna con Esquerra Republicana, es decir, con los grupos parlamentarios y forme parte de la negociación presupuestaria, que por otra parte ya lo ha hecho el presidente del Gobierno, la vicepresidenta primera, la ministra de Hacienda? ¿Es normal esta negociación, cuando menos exótica, que nos están presentando en esta última semana? Sí, a mí sinceramente me parece que quien tiene que negociar del presupuesto es quien lo confecciona, que es el Ministerio de Hacienda. ¿Usted tiene experiencia de un gobierno de coalición? No, porque todo lo demás... la negociación presupuestaria, ¿tenía usted a un viceconsejero del partido de la coalición sentado durante la negociación con su consejero de Hacienda? No, nosotros establecimos, es decir, dentro del marco de lo que es un acuerdo de gobierno, luego hay 1000 matices, pero las responsabilidades son claras. Es decir, aquí la responsabilidad de sacar un presupuesto adelante es del gobierno, en este caso del Ministerio de Hacienda, que es quien tiene que juntar las piezas del puzzle. Y por tanto, si de lo que se quiere hablar es de presupuestos, tiene que ser Hacienda. Si lo que se está mezclando son otras cuestiones políticas, como ultimátum o condiciones para poder aprobar el presupuesto, entonces, claro, evidentemente estamos hablando de cosas distintas. Pero del presupuesto, vamos, creo yo, que si se quiere ser sincero con los números, quien mejor está, quien está en condiciones de poder hablar sobre los números, las partidas, los destinos del dinero, los ingresos, los gastos, es Hacienda. No creo que estén hablando de muchas partidas en esas conversaciones. ¿Y de qué cree que están hablando? Pues yo entiendo que de todo el contexto político que hace más o menos viable o inviable el siquiera plantearse un acuerdo. Estamos en una situación, la verdad es que resulta llamativo que para cualquier paso haya que estar tocando tantos palos, ¿no? Esto no es nada conveniente para el país. Es la realidad que nos ha tocado vivir y por tanto hay que gestionarla, no tiene vuelta de hoja. En el ámbito de la derecha las cosas están peor todavía, o sea que no. ¿Cuándo fue la última vez que habló con el presidente del Gobierno, más allá de las conferencias de presidentes y del Consejo Territorial? No, la última ha sido presidente en el Consejo Territorial, que ha sido hace unos días. Desde entonces no... Y unos días antes también ya que estuvimos hablando un poco de todo y también me preguntó por mi madre, que estaba ingresada y poco más. Pero vamos. El presidente del Gobierno les hace a los presidentes autonómicos de su partido, a los varones, a los llamados varones, les hace partícipes de sus planes nucleares, como pueden ser los apoyos parlamentarios o el estado de la monarquía después de la salida de Juan Carlos I. ¿Les hace partícipes de los asuntos nucleares del Gobierno? ¡Qué silencio! Es que estaba intentando recordar en los últimos 32 años que tengo de experiencia si lo ha hecho algún presidente del Gobierno. No. En Madrid piensan que la política de la M30, que España es una cosa que hay de la M30 para adentro. Todos los que estamos fuera de la M30 somos periféricos. Se lo pregunto de otra manera. Vamos, digo yo que nunca me he sentido consultado para las decisiones, digamos, de los gobiernos. Cuando se trata de partido. En el ámbito de partido, le pregunto estrictamente, en el ámbito de partido, ya sé que como instituciones no, pero en el ámbito de partido. Bueno, en el ámbito de partido
el momento para poner un poco en solfa y abrir en canal todos los debates son los momentos de congresos. Los comités federales. En los comités sí, pero bueno, los comités federales, digamos, no cambian el curso de los acontecimientos, ¿no? Entre congreso y congreso. Se tienen que limitar a poner orden dentro de un marco definido en un congreso, ¿no? Así es la lógica de los partidos políticos, ¿no? Y yo creo que en el PSOE ahora mismo hay una sensación de que el partido como tal tiene que ser un instrumento puro de apoyo, cohesionado y unido, porque la situación es suficientemente difícil y grave en el país como para no andar con zarandajas, vamos. Yo creo que eso lo tiene claro todo el mundo. ¿Qué quiere decir con un partido cohesionado y unido? Que no hay que perderse mucho en discusiones internas, por no decir nada, absolutamente nada. El PSOE no tiene ahora mismo un cuestionamiento de liderazgo y no tiene un planteamiento nada más que el de intentar entre todos ayudar a salir de una situación absolutamente grave y difícil como tenemos. O sea, estar en el gobierno no significa que estés más cómodos, significa que sobre ti recaen todos los problemas y la responsabilidad que tenemos los demás es ayudar a resolver esos problemas. ¿Cuándo dejaron los varones del Partido Socialista de ser un contrapeso al secretario general del partido? Bueno, yo particularmente creo que ese concepto de varonías internas es muy disfuncional, ¿eh? No ha sido nunca tal y como se ha visto en los medios de comunicación, ¿no? Bueno, el PSOE, si quiere tener autonomía, si quiere ganar en los territorios y tener alcaldes importantes y presidentes que ganen en sus territorios, tendrá que entender que el modelo federal significa también contar con la participación de los liderazgos territoriales. Aquí no ganamos como agencias de viajes, que vendemos el mismo producto. Y por tanto, es evidente que la influencia que puede tener un presidente autonómico está más en el terreno social, en el terreno de la opinión pública, en lo que importe, digamos, como referencia en la calle, que propiamente dentro del partido. Pero eso ha sido siempre así, y es inevitable, ¿no? Es inevitable. Cualquier partido que quiera tener la gestión de las instituciones del Estado tiene que asumir que es inherente el protagonismo de sus responsables territoriales. Esto no tiene vuelta de hoja, no tiene. A no ser que queramos que solo la tengan unos pocos, ¿no? Que hagan del localismo la política nacional. En realidad no veo motivo, por ejemplo, de por qué Torra puede hablar de Cataluña y de sus intereses y yo no lo voy a hacer. Estoy obligado constitucionalmente a hacerlo de mi tierra. Eso sí, yo lo hago con límites, yo lo hago en un marco constitucional y con un método y un procedimiento de respeto de las reglas del juego, punto. Esa es la clave. Eso es inevitable y además conveniente, no tiene vuelta de hoja. ¿Cómo imagina el Partido Socialista post-Pedro Sánchez? Es que no me imagino. Paje no se imagina en ese escenario post-Pedro Sánchez. Quiero decir que yo creo que ya, tal y como están las cosas biológicamente hablando, vamos, yo al menos me veo en el lote. Me veo en el lote. ¿Por meterlo? Yo no creo que esté muy presente yo en el debate que haya, el día que haya que sustituir a Pedro Sánchez, ni creo que sea mañana. No me refería a eso. Bueno, de otra manera. ¿Hay más vida en el Partido Socialista más allá de Pedro Sánchez en este momento y en un futuro inmediato? Bueno, claro que hay más vida más allá de Pedro Sánchez y de Paje y de Fernández Vara y de Chimo Puig, de todo. Claro, sí, el Partido Socialista tiene una dureza estructural como partido, porque es el único que realmente no ha tenido que moverse de sitio, de cambiar. Tendrá dureza estructural, pero debate interno tiene poco en los últimos tiempos y pulmón organizativo tampoco. Pero es que hay veces que hemos tenido debates que en realidad eran debates estériles, y si los debates hay que tenerlos cuando hay discusiones ideológicas de fondo, ojalá, pero cuando solo se discute por quién manda,
esos debates son muy importantes y además son los normales y los habituales en los partidos políticos. Pero ahora mismo, para entendernos, todos estamos en el espacio de la socialdemocracia claramente. No hay un debate que nos lleve a un enfrentamiento como pudo haber con Prieto, Largo Caballero en este momento. Estamos en un debate muy claro de la socialdemocracia, de la centralidad política en el sentido de entender y querer entender y asumir la opinión de mucha gente que no piensa como nosotros, con una actitud moderada, sin populismo. Yo creo que ese marco en el que nosotros no podemos ser populistas, tenemos que ser, aunque nos cueste a veces electoralmente ser responsables, tenemos que ser incluyentes, tenemos que estar abiertos a los cambios sin que estos sean revolucionarios, son transformadores, y dentro de un objetivo común como es la socialdemocracia, ahí nos reconocemos todos. Ya simplemente es un problema de actores. Si gana más votos uno o gana más votos otro. Pero este es un debate importante, porque la gente vota mucho en clave de las personas. Pero es un debate para entendernos que no veo a la vista ahora mismo, ¿no? Esto se lo pueden terminar planteando en otras formaciones. O sea, no sé si están consolidados todos los liderazgos de los partidos políticos. Yo creo que Iglesias claramente tiene despejado ese terreno dentro, y en el PP, pues yo personalmente pienso que no va a haber alternativa a Casado, es mi opinión personal, pero no por falta de ganas de algunos. ¿Que hay alternativa a Pedro Sánchez? No le hablo de hoy, ni de mañana, ni de pasado. Yo no veo a nadie que esté ahora planteándose eso. No, hay un concepto muy claro de estabilidad, de necesaria estabilidad. ¿Qué motivos tiene el partido? Sin duda ninguna. Es más, yo creo que el PSOE está convencido de que va a seguir ganando las elecciones, no, más allá del CIS. ¿Qué motivo? Precisamente le pregunto por el CIS y acabamos. ¿Qué motivos tiene el Partido Socialista para votar en contra de que el CIS pregunte sobre el estado de la monarquía en este país? Bueno, seguramente yo creo que el CIS no tiene que hacer encuestas a la demanda. El CIS tiene que responder a una fotografía razonable. Bueno, no era una serie histórica, era una pregunta que se reiteraba en todas las series históricas del CIS. Pero que el CIS, para que sea creíble, no tiene que estar a las consignas políticas, ni del gobierno, ni en realidad de los parlamentarios, para entendernos. Porque quien plantea eso lo está haciendo con otra intencionalidad. Yo creo que hay que respetar el trabajo profesional del CIS, no solo de su director, sino de todos los profesionales. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias.